Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Bien, abran sus Biblias, Juan 3:16. Vamos a desglosar este versículo en 4 partes. Lo vamos a leer fuerte todos juntos. Juan 3:16. De repente ya se lo sabe de memoria, quizás no es necesario que usted lo lea, pero si es así, si es necesario, léalo, no hay problema. ¿Lo tienen, hermanos? Muy bien, vamos a dar lectura. La cuenta de 3. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En 4 partes lo vamos a estudiar en esta noche. La primera parte, y nos ayuda bastante las comas, al menos en esta traducción. La primera parte es: porque de tal manera amó Dios al mundo. Este es lo primero que vamos a ver. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y como estamos muy acostumbrados a ver esto de las mímicas, cuando a los niños les enseñan y le dicen de tal manera, ¿no es cierto? Es un valor incalculable, no se puede medir en costos ni en longitud la manera en cómo Dios demostró su amor al mundo. Y definitivamente nosotros, mucho menos, podemos hacer algo que iguale tan solo un poquito el amor que Dios demostró enviando a Jesucristo a morir en la cruz en nuestro lugar. Y vamos a ver un poquito más de esto. Dios, cuando creó todo, lo hizo bueno en gran manera. Pero a raíz del pecado, todo se echó a perder. El hombre se rebeló contra Dios. Siglo tras siglo, el hombre se rebelaba contra Dios. Y Dios enviaba profetas a través de las generaciones para que hablen acerca de este mensaje de volver a Él. Pero la gente nuevamente se rebelaba y era una constante. Volvían, luego se apartaban, se olvidaban de Dios. Y es una constante que hasta el día de hoy se repite también. Pero llega un punto donde ya los sacrificios de animales, de ovejas, ya no eran suficientes, porque solamente era para un momento nada más. Nosotros necesitábamos el sacrificio de un cordero perfecto sin mancha. Era la única forma de que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. No había más. Ya no tiene usted que sacrificar animales o dar una cantidad, una ofrenda o algo, nada. Porque Cristo ya lo hizo todo. Y de esa manera es que Jesucristo nos amó. Pero no quiere decir que ya no nos ama. Porque una vez escuché un video corto donde alguien enseñaba y decía: Dios ya nos amó. Antes ya nos amó y ahora ya no nos ama igual. Pero eso no es verdad. Dios nos amó de una manera demostrada. Porque el amor se demuestra. El amor no es solamente palabras. No basta que usted le diga a su esposa o a su pareja: te amo, pero después le está insultando, le está humillando, está hablando groserías. Bueno, no está amándola, no está demostrando el amor. O viceversa, la esposa le dice al esposo: te amo, y de repente lo humilla delante de sus amigos, está ofendiéndolo constantemente, no es servicial, entonces no está demostrando amor. Pero el amor de Dios sí fue demostrado. ¿Y de qué manera? De una manera grandiosa. Dice, si seguimos avanzando, que ha dado a su Hijo unigénito. Unigénito habla acerca de un único Hijo. ¿Y qué cosa implicó que Dios haya dado a su único Hijo? Para esto tenemos que ir a Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, hermanos.
Muy bien. ¿Lo tienen? Todavía aparece. Les voy a dar unos segundos más. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Ese también es un pasaje bastante conocido. Muy bien, ahora sí. Dice así la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El haber dado a Jesucristo implicó que dejara su gloria. Y dice, aquí está escrito claramente, siendo forma de Dios, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, es decir, no buscó una excusa, diciendo, yo soy Dios y no tengo por qué hacer esto, sino que todo lo contrario, dijo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto fue lo que implicó que Dios, estando en toda su gloria, siendo alabado por millones y millones de ángeles, dejara todo eso para morir en la cruz por usted y por mí. Esa fue la más grande demostración de amor. Pregunto yo, si usted tuviera un único hijo y le dijeran, tienes que entregar a tu único hijo al cual tanto amas, con todo tu corazón, por salvar de la prisión o de la cadena perpetua o de la muerte, la pena de muerte para un violador, ¿usted entregaría a su hijo? Definitivamente no, para nada. Usted diría, pero tengo acá a alguien que es inocente, mi hijo, sangre de mi sangre, y va a morir por alguien que ha hecho tanto daño y que seguramente si sale libre no se va a arrepentir. Nosotros pensamos así, pero Dios no. Dios dijo, muy bien, yo sé que igual lo van a rechazar, lo van a escupir, lo van a azotar, lo van a crucificar, pero igual voy a demostrarles amor. Ese es el verdadero amor, que Jesucristo dio su vida por nosotros. Y qué importante es que todos nosotros, creyentes y no creyentes, recordemos siempre esto. A veces pasamos por alto y nos olvidamos de que somos hijos de Dios. Y durante todo el año estamos viviendo vidas indignas ante nuestro Señor. Y solamente en Semana Santa nos acordamos de que somos cristianos. Por eso decía, el Evangelio no solamente es para los inconversos, para aquellos que no creen, sino para quienes han creído y que de alguna forma se han olvidado quién es su Dios. Sigamos avanzando. Juan 3:16, nuevamente volvemos, porque aquí hay algo necesario que hacer. No solamente quedó en que Dios envió a Jesucristo, murió en la cruz, una muerte terrible, por cierto, sino que hay algo más que hacer. Dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree. Esto es necesario, creer. Pero como alguna vez le pregunté a alguien en la calle mientras le predicaba y yo le decía, ¿y tú crees en Dios? Por supuesto, yo creo en Dios. ¿No ves acá mi rosario? Claro, sí, yo creo en Dios. Ese Jesús que sale en las películas, ¿no es cierto? La vida pública de Jesús. Ese Jesús, ¿no? Ese hombre bueno que hizo cosas tremendas, ¿no? Un gran hombre con una gran moral. Para muchos ese es Jesús. Pero para la Biblia es totalmente diferente. Es muchísimo más que eso. Para entenderlo mejor, vamos a Romanos capítulo 10, versículo 8 y 9. Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9. Dice así, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe
que predicamos. Escuchemos atentamente. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, cuán importante es creer, en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así de simple. Pero ¿sabe cuál es el problema de muchos? Su corazón duro. Porque de repente tuvieron una infancia bastante dolorosa. Justo hoy en la tarde estaba viendo en forma de una película la biografía de este hombre, Josh McDowell, que desde muy niño vio cómo su padre maltrataba a su mamá y que en algún momento de su infancia también fue abusado sexualmente. Y todo esto le llevó a endurecer su corazón. Y mucho más cuando su madre falleció a causa de tanta humillación por parte de su padre. ¿Y cuántos que están afuera están con un corazón duro diciendo, ¿por qué Dios, si dicen que tú eres amor, por qué se murió mi papá, mi mamá, mi hermano, mi amigo, aquel a quien tanto amaba? Te rechazo, le dicen a Dios, y rehúsan creer en Él. Tanta gente afuera que no entiende, cuando muchas veces lo que sucede es por sus propias consecuencias, las consecuencias del pecado, y a veces también porque Dios permite ciertas situaciones para que nosotros nos acerquemos a Él, no todo lo contrario. He conocido personas que endurecieron mucho su corazón, personas que alguna vez confiaron en Dios, leían su palabra, oraban, practicaban la fe, y pasó algo en su vida bastante doloroso. Quizás yo no lo he pasado, de repente yo no lo puedo entender, el sufrimiento de estas personas. Eso yo no lo puedo entender seguramente. Pero el decir, he entregado toda mi niñez y adolescencia y juventud a Dios y así me paga, incluso hasta los creyentes endurecen su corazón contra Dios. Es muy sencillo, según lo que Pablo nos está diciendo, ser salvo. No está diciendo tienes que hacer una cantidad de obras buenas para agradar a Dios, tienes que dar una cierta cantidad de dinero, como en algunos otros lugares que lo enseñan así, para ser salvo, o tienes que bautizarte para ganarte la salvación. No, sencillamente dice creer en tu corazón. Pero creer ¿qué cosa? Y acá está bastante detallado, que Dios le levantó de los muertos. Y justamente nosotros cantábamos hace un rato este himno, porque Él vive. ¿Y cuántos están adorando a un Dios que vive? Amén. Amén. Dios no está muerto, como muchos otros lo dicen así. Bueno, Dios es un hombre bueno y Jesús es un hombre bueno y murió. Sí, pero ahí no termina. Sí, murió, pero al tercer día resucitó con poder y está a la diestra de Dios, y una gran prueba de que nosotros podemos decir de que Dios existe completamente es que vive en nosotros. Nuestro cuerpo, hermanos, es templo de Dios. Amén. Amén. Pero muchos insisten en creer esto por la dureza de su corazón. Y usted tendrá seguramente muchas oportunidades, se encontrará con amigos, familiares, compañeros de trabajo. Usted le hablará del Evangelio y dirán, a mí no me hables de eso, yo ya toda mi vida lo he pasado sin Dios, sin problemas, tengo un buen trabajo, un buen hogar, todo me va bien, así que ¿por qué necesitaría de Dios? Pero es que no se trata de bienes materiales, se trata de tu vida eterna, se trata de tu eternidad, porque todos vamos a morir en algún momento. Y lo que tengamos aquí materialmente, ¿nos lo vamos a poder llevar? Nada. Aunque tengas un sol, ni ese sol te vas a poder llevar. De repente tienes muchas posesiones, tampoco.
nada te vas a poder llevar. Pero ¿qué hay de tu alma? De aquellos que nos visitan y que quizás todo este tiempo han estado escuchando la palabra de Dios con dudas en su corazón. ¿Pero será cierto esto? O como alguna vez alguien dijo, esto del cristianismo es una pérdida de tiempo, porque yo creo que no existe ni el cielo ni el infierno. Así que tú estás perdiendo tu vida, estás perdiendo el tiempo. Ahora yo digo, supongamos en el caso hipotético, cosa que no es, supongamos que no existe ni cielo ni infierno y que cuando alguien muere, ahí queda todo, no hay más, supongamos. Ok, ya. ¿Pero qué perdí yo? Nada. ¿Por qué? Porque ahí quedó todo. Pero y si hay cielo e infierno, ¿quién pierde más? El que no cree. Y yo lo gané todo. Gané la salvación que Dios me ofreció. Desde muy joven, a la edad de 16 años, estaba sentado justo por donde está el hermano Freddy. Justo ahí estaba sentado yo. Y a la edad de 16 años, yo decidí entregar mi vida al Señor. Y qué vida, hermanos. Grandiosa vida al lado de Dios. Tremendo. ¿Para qué contarlos? Mejor ni les digo. Bueno, sigamos. Hemos estado entonces hablando acerca del creer, la importancia acerca de creer. Pero ahora hay algo mucho más importante todavía, porque en esta noche, si usted que nos está visitando aún no ha creído en Jesucristo, hoy es el día de salvación. Usted se está jugando su eternidad en esta noche. De repente no sabemos si mañana seguiremos con vida. Nadie lo sabe, nadie tiene la vida comprada. Vamos a Juan 3:16 una vez más. Y la última parte dice, leemos desde un poquito antes, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto de no se pierda está hablando de no perezca para siempre. Está hablando acerca de una condenación eterna, la cual entrarán todos aquellos quienes rechazaron seguir a Dios y no tuvieron excusa. Es más, si usted está escuchando en esta noche la palabra de Dios, ya no tiene excusa para decir, Señor, nunca me hablaron de ti. Lamentablemente hoy se acabó la excusa. Y los que están viendo en el Facebook también. Lamentablemente para ustedes, ya no tienen excusa. El hombre es inexcusable. No puede decir, nunca supe de tu existencia. Sí supiste. Y la otra parte, que dicho sea de paso es la última parte, la parte final, dice, mas tenga vida eterna. Aquí hay un gran contraste. El contraste es entre el que no cree y el que ya ha creído. Y en estos dos contrastes también encontramos dos llamados. Y Dios está hablando hoy a través de su palabra, está haciendo dos llamados. En primer lugar, para el que no cree, un llamado al arrepentimiento. Y eso lo encontramos mucho mejor en Isaías capítulo 55. Vamos al Antiguo Testamento, Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Isaías 55, versículos 6 y 7 dice lo siguiente: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y lo último me gusta muchísimo, el cual será amplio en perdonar. Usted de repente está pensando, no creo que Dios perdone mis pecados. He sido un hombre tan cruel durante toda mi vida. He hecho tantas cosas malas. Ante la sociedad yo ya debería estar preso incluso.
Pero ¿qué dice este versículo? El cual será amplio en perdonar. Y Dios puede perdonar cualquier tipo de pecado. Para nosotros los seres humanos, según nuestras leyes, podemos decir que no es lo mismo que robar de repente un celular, que matar a una persona. Pero al fin y al cabo, para Dios eso es pecado. Es tan igual que tú ofendas a tu prójimo con una grosería, a que lo humilles en público. Para nosotros de repente, no, una cosa es peor que la otra. No, es pecado simplemente. Pero Dios es amplio en perdonar. Pero hay una advertencia. Busca a Dios mientras puede ser hallado. Y hoy puede ser hallado. De repente usted ya es creyente, hermano, pero yo ya soy hijo de Dios. Yo ya lo he buscado, lo he encontrado y ha perdonado mis pecados. Sí, pero ¿cómo está tu vida? Y siempre decimos, antes de tomar la cena del Señor, que hoy lo hicimos en esta mañana, decimos, vamos a arreglar cuentas con el Señor. ¿Realmente arregló cuentas con el Señor? O de repente esperó solamente hoy día para arreglar cuentas con el Señor, pero todos los meses anteriores ha estado haciendo su propia voluntad. Y esto ya nos lleva al segundo llamado, llamado a la santidad. Esto es un llamado al creyente, aquel que ya es hijo de Dios. Busquen Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Primera de Pedro, capítulo 4, 1 a 3, dice lo siguiente: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y este versículo 3 es bastante impactante. Dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Baste ya el tiempo. Hermano, si usted ha estado viviendo durante todos estos meses como ha querido, yo le digo, ya basta, ¿no? ¿No cree que ya fue suficiente? ¿Su vida no le parece que ante los ojos de los demás fuese como un incrédulo? ¿Cómo lo tratan sus compañeros de trabajo? ¿Como un inconverso más? ¿O como lo que realmente es, un hijo de Dios? Pedro está diciendo, ya basta. ¿Ya no eres hijo de Dios? ¿Por qué esperar a reflexionar, a meditar en esta Semana Santa acerca de quiénes somos y quién es nuestro Dios? ¿Por qué esperar recién esta semana? ¿Por qué nos dejamos llevar por lo que la sociedad indica? Semana Santa, semana de reflexión, arrepiéntete de tus pecados, y recién te acuerdas de que eres creyente, recién te acuerdas de que tienes una Biblia en casa, bajo la almohada seguramente. Recién te acuerdas de que eres hijo de Dios. De repente, y esto es de mucho cuidado, de repente usted llega acá, canta a viva voz las alabanzas a Dios, está palmeando, gloria a Dios, fuerte, amén. Está escuchando atentamente las enseñanzas, tomando apuntes, gozándose en ese tiempo, teniendo buenas conversaciones con los hermanos, pero cuando sale de este lugar, está escuchando música que no agrada a Dios, está aplaudiendo el pecado, está aplaudiendo las groserías, hablando groserías,
Está escuchando atentamente chismes, malas conversaciones. Cuidado con la hipocresía, que a Dios no le agrada esto. Cuidado con esperar que el mundo nos diga, reflexiona, acuérdate quién eres. Cuando realmente es la Biblia quien día tras día nos está diciendo, recuerda de dónde te sacó Dios y dónde estás ahora. No necesitas más, porque Dios ya te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. ¿Qué más buscas de Dios? Si Dios ya te lo dio todo, ¿estás renegando de Dios de repente por algo que no pasó y querías que sucediera en tu vida? ¿Estás esperando de repente cada domingo para recién reflexionar acerca de tus malas acciones? ¿O estás tomando tú la iniciativa de decir, yo soy así, necesito seguir cambiando? Dios me ha salvado, pero aún hay cosas en mi vida que tienen que solucionarse. Los cambios no suceden de la noche a la mañana. Los cambios no suceden una semana al año. Los cambios no suceden solo por escuchar música o ver una película acerca del sacrificio de Jesús, que muchas veces nos juegan al sentimiento, ¿verdad? Y decimos, oh, sí, Jesús, mira todo lo que tuviste que pasar. ¿Esperaste jueves o viernes de esta semana para recién acordarte de lo que hizo Jesús por ti? Si todos los días lo tenías a la disposición de tus manos. Mucho cuidado, hermanos, y va para todos, incluso para mí, porque yo no podría decirle algo a ustedes sin antes yo haberme examinado también. Pero mucho cuidado con la hipocresía. Todos los que estamos acá, los que están viendo a través de las redes sociales, mucho cuidado con la hipocresía. A veces mostramos una cara acá, pero cuando estamos fuera de este lugar, somos realmente quien somos. De repente usted acá es maestro de la palabra, es un servidor, pero en su casa no sirve. Varón, de repente usted enseña la palabra a otros, pero eso en casa no enseña a nadie, ni a su esposa ni a sus hijos. Mujer, de repente acá es muy acomedida, muy servicial, pero en casa ofende a su esposo o a sus padres. Dios no nos ha salvado, como recordamos esta semana, para llevar vidas indignas. Baste ya ese tiempo pasado. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas. Y vivimos para Cristo. Amén. Amén, hermanos. Esta semana ha sido de bastante meditación. Siempre me gusta leer ese versículo, Juan 3:16. Me gusta leerlo, aunque lo sé de memoria, pero me gusta leerlo porque me detengo en ciertas palabras y me pongo a pensar y digo, y yo merecía eso. Yo merecía esa cruz. Yo merecía ser clavado. Y Dios me salvó. ¿Y qué sentido tiene entonces seguir ensuciándose en el lodo del pecado? Ya no tiene ningún sentido. Hermanos, yo les animo a vivir vidas dignas, como realmente el Señor se lo merece. El Señor no está buscando de nosotros seguramente vidas perfectas, porque nadie es perfecto, solamente Dios. Pero irnos ya al extremo, o como quien dice, bueno, errar es humano y perdonar es divino. Como si Dios
dijera, bueno, peca, no hay problema, igual eres un ser humano. No es así. Dios aborrece el pecado y como nosotros somos sus hijos también, deberíamos aborrecer cada día el pecado y pidamos a Dios que nos ayude con ello. Pónganse de pie, por favor, y vamos a terminar orando en esta noche. Y de repente usted no ha estado en la mañana o sí lo ha estado y quiere arreglar cuentas con Dios, hoy es el momento. Vamos a orar. Padre, nos acercamos a tu presencia, Señor. Queremos abrir nuestro corazón a ti, ahí cada uno donde está parado. Abrimos nuestro corazón, Señor, y te decimos, Padre, perdónanos, porque en ocasiones nos hemos olvidado que tú nos has salvado, Señor, que nosotros éramos culpables y merecedores de ese castigo, de la cruz, de tanta humillación. Nosotros merecíamos recibir esos puñetazos, nosotros merecíamos ser azotados, merecíamos ser escupidos, merecíamos esa corona de espinas, merecíamos ser clavados, Señor. Pero tú lo hiciste por amor a nosotros. Y ahora, Señor, como tu palabra lo dice, nosotros te amamos a ti porque tú nos amaste primero. Padre, ayúdanos a recordar siempre esto, que tú nos amaste primero. Y en gratitud amarte también a ti, Señor, con nuestra vida misma, que no sea solamente de palabra, porque el amor se demuestra y ejemplo más grande tú ya nos has dado, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que está aquí, que de repente están luchando con algún pecado en particular. Ayúdale, Padre. Ayúdale, Señor, que busque más de ti, que clame más, Señor, por tu presencia, por aborrecer el pecado y por amar tu palabra. Y si hay alguien, Señor, que aún no te conoce, Señor, obra en su corazón. Confiamos en que tu palabra no regresa vacía, tu palabra tiene poder. Que tú eres el que convence, Señor, de justicia, de juicio y de pecado. Padre, tú eres Señor, tú eres el único camino, la verdad y la vida. Y que nadie puede llegar al Padre si no es por ti. Señor, te pido para que en esta noche estas personas que han escuchado tu mensaje de salvación, Padre, se arrepientan de sus pecados, que es necesario arrepentirse, creer en su corazón que Dios, tú levantaste con poder a Jesucristo de la tumba y que ahora creemos en un Dios que está vivo, Señor, que vive y reina en nuestro corazón. La gloria sea a ti por siempre, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.